Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Señor, te pedimos que tú nos ministres tu palabra, nos alumbres con tu luz y verdad, Señor, que nos traigas tu instrucción a nuestra vida, Señor, y tu vida, porque tus palabras son espíritu y son vida, en el nombre de Jesús. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Bien, aquí encontramos este concepto en la carta del apóstol Santiago, en el que se puede considerar una respuesta a una de las situaciones que comúnmente nos ocurren a los seres humanos, y obtenemos pues una perspectiva bíblica o una respuesta, una explicación bíblica a ese asunto. Particularmente hablamos de guerras y pleitos, ¿sí? Conflictos, en otras palabras, como lo dice la otra versión, que son, digamos, moneda corriente, algo cotidiano en nuestras vidas, ¿sí? Y tiene una explicación bíblica muy profunda, muy especial, porque las explicaciones de las Escrituras realmente son la mejor explicación de todas las posibles explicaciones a las realidades humanas. Realmente este asunto puede darle trabajo a las personas comprenderlo y realmente aceptarlo, pero puede estar eso más relacionado con la ignorancia misma de las Escrituras, y cuando se está en esa situación de ignorancia, pues la Biblia le suele dejar a uno muchas preguntas más que respuestas, ¿sí? Es decir, uno cuando está comenzando en el conocimiento de la verdad de las Escrituras, uno las lee o le hablan, por ejemplo, y pareciera no estar, no ser lo suficientemente satisfactorias esas explicaciones, esas respuestas que se dan, esos conceptos que se ofrecen, y la gente llega a tener vacíos que pues le generan esas insatisfacciones e inseguridades. En esa condición normalmente no se aprecia la verdad escritural como un todo, y pues básicamente la gente vive con vacíos bastante importantes de conocimiento, y esos vacíos de conocimiento pues hacen que la gente o viva así, porque la verdad es que nosotros vemos que la gente es cómoda viviendo en la ignorancia, ¿no? O sea, yo veo eso desde una perspectiva ya alumbrada por la palabra, con los años, por supuesto. Es que la mayoría de gente vive cómodo con la ignorancia. Y uno no debería tener esa situación, o sea, no deberíamos ser tan tranquilos con ignorar, ¿sí? La ignorancia es un gran problema, ¿no? Una situación que nos puede traer muchas dificultades en todos los aspectos. Pero la gente, pues estamos, en parte también porque no se puede conocer todas las cosas, pero sí deberíamos tener nociones de qué es lo importante conocer y atender esa necesidad. Ya cuando uno va conociendo la verdad de la palabra de Dios, uno se da cuenta que el Señor ha dejado explicación para todo, hasta para las peleas. Mire que hay aquí que dice, ¿no? Para todo.
Y esa explicación es, digamos, una explicación del fabricante, digámoslo así, como quien dice, de quien hizo al hombre, quien conoce su situación, tanto en su condición inicial, original, como en su condición de caído, porque obviamente nosotros no podemos entender al hombre si no entendemos su condición de caído, ¿sí? Si nosotros ignoramos la caída, no vamos a poder explicar muchas cosas que pasan en el día a día, en las noticias, en los poderes de la tierra, en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad está cargada con sangre, peleas, guerras, está cargada con robos, está cargada con conspiraciones, está cargada con rebeldías. Eso es, o sea, uno mira la historia de la tierra, sea que tenga que ver con la historia registrada en las Escrituras o historias paralelas que ocurrieron al paralelo de lo que es de estos eventos, y uno se encuentra con eso. Entonces, ocurre muy comúnmente que la gente, como no tiene nociones de que es caído la humanidad, no tiene esa verdad clara y una convicción de eso y un entendimiento profundo de eso, pues ocurre que se pone a explicar la humanidad sin eso, ¿sí? Sin esa verdad, y comete errores terribles, incluso las supuestas lumbreras espirituales de este tiempo. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon, hace unas semanas le hicieron una entrevista al Papa, ¿sí? Y el Papa dice en esa entrevista que el hombre es bueno, el ser humano es bueno, ¿no? Inmediatamente pues la comunidad de gente que conoce las Escrituras se escandalizó acerca de eso, porque le preguntaban acerca si se veía esperanza en la humanidad, si había pues una buena condición en la humanidad, porque a veces la misma prensa y las mismas noticias son como tan desalentadoras que pues mantienen al hombre como en una cierta decepción de todo. Se decepciona de los presidentes, se decepciona de la política, se decepciona de las celebridades, de todo. Entonces ocurren tantas cosas negativas que le hicieron esa pregunta y él dijo, sí, yo veo con esperanza la humanidad, el hombre es bueno, el hombre tiene designios buenos. Estoy parafraseando unos conceptos que él ofreció allí. Y uno dice, pero ¿cómo no se va a someter a la verdad y a las explicaciones que Dios ha dado? Dios dice todo lo contrario. Y por eso es que nosotros estamos en una insalvable diferencia con el catolicismo. Porque desde su élite y desde su más alto y prestigioso, digámoslo así, sacerdocio, se ve unas explicaciones que son humanistas, filosóficas, alejadas de la verdad, ¿sí? Que parece no tener en cuenta esa verdad de que somos caídos, ¿sí? Pues si le preguntara usted a Cristo, que es el fundador de la iglesia, ¿sí? el que ha traído unas explicaciones reales del pasado, del presente y del futuro del ser humano, él va a decir, bueno, solo hay uno. ¿Quién dijo eso? Cristo lo dijo. Bueno, solo hay uno. Dios dijo. ¿Sí? Y en otra ocasión le dijo, si vosotros siendo malos, ¿sí? sabéis dar. Entonces, ¿qué es lo que está planteando allí? Lo que está planteando allí es que el hombre es caído. Una cosa es analizar la creación con su belleza que la tiene, ¿sí? Y una cosa es analizar al hombre con sus virtudes que las puede tener, sí, sin considerar que es caído, y entonces usted va a tener una idea, digamos, fantasiosa del ser humano.
Y otra completamente es analizarla con sus virtudes, pero también sabiendo o partiendo de la verdad de que es caído, ¿sí? ¿Qué significa ser caído en este caso? Vamos a mirarlo aquí. En este verso que ojalá me resulte fácil encontrar. A ver. Sí, en Romanos 5:12, es impresionante. Esta palabra en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Ahí se está explicando. ¿Qué significa ser caído? Haber permitido la entrada del pecado. En la forma, en la desobediencia original, digámoslo así. En la forma, en la rebeldía original. En la forma en que fue engañado del hombre, ha permitido la caída, ha permitido la entrada del pecado a la vida, ¿sí? Y eso es misterioso, realmente es misterioso. Recordemos que Eva tomó el fruto, el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Y lo comió y ofreció a su marido y los dos comieron de eso. Eso es, uno el Génesis lo debe tomar con mucho cuidado y precaución, porque son cosas que sí acontecieron, pero que por supuesto son misteriosas y son reflejan un momento de la historia de la humanidad en la que no había caído. Es como que si hubiera entrado en ese bocado que se tomaron de esa fruta prohibida, un conocimiento y una propensión a declinar hacia lo malo, ¿sí? Entró en el hombre, allí entró, ¿sí? Inmediatamente eso les dio conciencia de la vergüenza humana, les dio conciencia de lo malo que había en ellos, ¿sí? Les dio conciencia y los puso a operar en una condición viciada, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, por un hombre. Ahí está la situación. Usted dice, ¿y yo qué tengo que ver con la caída? No, usted no cayó, usted nació caído. Y yo también, ¿estamos de acuerdo? Y es importante entenderlo así. Por eso dice, el prestigioso y célebre rey David dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta que la verdad de las Escrituras tiene que morar aquí para darle explicación a las cosas? Si no, usted vive extraviado. Luego cualquier líder ciego espiritual le dice que el ser humano es honorable, es bueno, y porque la gente dice, ay, mi mamita cómo es de buena, cómo es de noble, mi abuelita, cómo es de especial, y todo eso es una visión realmente distorsionada de la realidad. La explicación es la palabra. Por eso es que yo les insisto, y ustedes me ven convencido a mí, ustedes no me ven titubeando. La mejor explicación para el pasado, presente y futuro del hombre y del por qué pasan cosas malas en la tierra es la Escritura. Es la verdad de Dios, ¿sí? Entró en un hombre, en ese bocado de desobediencia, de engaño, que podemos, digamos, poner conceptos generales como lo que estoy diciendo, entró el pecado. Entonces comienzan a aparecer cosas en tan solo la primera generación de caídos. En la primera generación de caídos hubo esa desobediencia a Dios, y más adelante en la segunda generación de caídos ocurre el primer homicidio. Caín mata a Abel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre ha dado paso al pecado, progresivamente y cada vez más. Primero conociendo el bien y el malo, digamos teniendo unas nociones que hasta ese momento debían ser restringidas solamente a Dios. Y comenzó ese malestar, ¿sí? El pecado. A Caín Dios le dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo, porque
entre más la humanidad entra o abre puertas al pecado, más dominio tiene el pecado sobre la humanidad, más esclavo se es del pecado. Pero ya entró, ese es el problema, ¿estamos de acuerdo? El pecado ya está, es muy difícil resistirse a él, es muy difícil. ¿Sí? Ya está allí. ¿Sí? Entonces dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó. Si la muerte pasó es porque el pecado también pasó. Por cuanto todos pecaron. Mire, eso hay que recordárselo a Bergoglio, ¿es que es? Sí, ¿no? Recordárselo. Pues antes, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pues ya se entra en el tema de la ley y todo eso. Entonces, Dios tiene un problema con el hombre y es que el hombre ha pecado, ¿sí? El hombre está caído. Ya cuando nosotros partimos de esa situación, ya entendemos por qué es que el hombre envidia, tiene celos, tiene malos sentimientos, ¿sí? Está en una pugna interna muy fuerte, ¿sí? Del egoísmo, se explica el egoísmo, se explica la ambición, el hambre de poder, se explica el machismo, por ejemplo. El machismo es un comportamiento de caídos, ¿sí? Se explica también el feminismo, también es un comportamiento de caídos, una filosofía que se asienta en el caído. También se asienta las conspiraciones, ¿sí? La avaricia. La avaricia es un problema que, si yo le hablo de muchas de estas otras cosas, usted dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Hablemos de la avaricia. La avaricia sí es un tema muy presente, es un pecado. La avaricia, que es idolatría, dice la palabra del Señor. Sí, y ese sí está muy presente en el ser humano. Lo que pasa es que la avaricia es como el hambre. El hambre suele despertarse cuando olemos algo, ¿sí? O cuando vemos, ¿no? Ambas situaciones, ¿sí? O sea, cuando somos estimulados, ya sea por el olfato o por la vista, ¿sí? Y usted no va a sentir un fuerte deseo en cuanto a la avaricia hasta que no sea estimulado usted, pero usted lo tiene dentro muy probablemente, en mayor o en menor medida, ¿sí? Pero el pecado entró y pasó a los hombres. Entonces se analiza así, la condición humana se la analiza con la palabra de Dios. De ahí que el trabajo pastoral es tan importante. El domingo pasado les hablaba yo acerca de la labor pastoral. Si esa prédica está próxima a salir, pues si les interesa, la pueden consultar. En esa prédica se hablaba acerca de la labor pastoral y se mencionaban algunas de sus funciones y todo eso y el servicio de Dios al hombre a través de este ministerio pastoral. Pero no se dijo, no lo dije porque obviamente eso es muy amplio, este aspecto. Un pastor que conozca la Escritura puede explicar tu situación mejor que nadie, ¿sí? ¿Por qué te la va a explicar? Porque parte de unas verdades, parte de unas explicaciones bíblicas a por qué usted opera como opera y qué pasa con usted, ¿sí? Cuando a Jesús lo rechazaron en cierta ciudad, 2 de sus discípulos, que más adelante los apodaría él los hijos del trueno, le dijeron, Señor, permite, nosotros pedimos que caiga fuego del cielo y queme a toda esta generación perversa que te ha rechazado. Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Señor el Señor entendía ese malestar en sus discípulos. Muchos de nosotros, en condición de ovejas, operamos sin saber de qué espíritu somos y operamos en la envidia, en la maledicencia, en la murmuración, en el pleito, en la desconfianza, en la incertidumbre. Operamos desde el miedo, operamos desde la depresión, operamos desde el egoísmo. Eso ocurre así, ¿sí? Entonces, un pastor, cualquiera que sea, que tenga delegación, eso sí, que tenga delegación
y que tenga lo suficiente de trayectoria en la Escritura, puede explicarte a ti tu situación y la de tus hijos, y la de tu esposo, y la de todas las cosas que ocurren bajo el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno coge los presupuestos de la palabra y dice, ¿por qué le pasa esto? Por ejemplo, los que consideraban, por ejemplo, al actual presidente, el Mesías de Colombia, que lo consideraban, ¿sí? Yo tuve a alguien que es familiar mío que me escribía y me pretendía convencer de eso, ¿sí? Y me ponía quejas, por ejemplo, que si los paros y que si las muertes de los líderes, y me ponía quejas, me decía, es que en este gobierno están pasando estas cosas y queremos que no pase más. Bueno, siguen pasando paros, la violencia está mucho más grave que en cualquier otro tiempo atrás, ¿sí? Es una cosa comprometedora para la imagen del actual presidente, ¿sí? Y todo eso. ¿Y por qué es eso? Porque no entendían, o sea, no lo pudieron predecir, porque no lo entendían a la luz de la palabra. Tú, cuando tienes la palabra, puedes predecir a las personas. Tremendo, hermano. ¿Sí? ¿Por qué no me equivoqué yo en ese punto, por ejemplo? Yo no me equivoqué en ese punto, en mi descripción, en mi forma de ver esas cosas, porque yo lo pude predecir, porque desde el principio se dejó ver. Si algo ha tenido el presidente que siempre ha mostrado cómo es, eso sí, ¿para qué? Hay que decirlo. ¿Sí? Porque hay otros que te lo ocultan y luego, pues, eso sí son más difíciles. Pero en general, con todos, uno puede anticiparse mucho. Anticiparse a los eventos. ¿Por qué? Porque uno tiene la palabra. ¿Sí? Por eso es que les decimos aquí que no hagan negocios entre ustedes ni se presten plata, porque nos estamos anticipando a la palabra. Por eso es que les decimos que los jóvenes tengan cuidado y que no deben tener relaciones de noviazgo en cierta edad, porque nos estamos anticipando a la palabra. Por la palabra nos estamos anticipando. ¿A qué? A una caída, porque usted en una encerrona de sus pasiones, usted no va a salir. ¿Sí? Por eso al joven le dice, usted huya de la tentación. Yo tuve que huir para yo sobrevivir y llegar así con una hoja de vida limpia. Tuve que huir, porque si yo me ponía a jugar con el asunto, fijo caía. ¿Sí? El Señor me protegió, yo lo percibí en muchas ocasiones, me protegió. Pero era porque yo sí le tenía como, digámosle así, respetico a caer, ¿sí? Porque yo sabía que podía perder mucho. Mi perfil como ministro, mi perfil como pastor podía verse seriamente comprometido. Entonces yo trataba de no propiciar, ¿no?, las cosas. Pero el caso es que, ¿por qué es eso? Porque uno se está anticipando. Cuando les hablamos a las parejas jóvenes tienen algo, y es que lo miran a uno y le dicen, este viejo amargado no me va a venir a mí a dañar mi paraíso con mi esposita hermosa que la amo, no hay nada mejor que ella, ¿sí? La amo, y eso mismo dice la muchacha cuando lo ven hablar a uno de que es difícil, ¿sí? Pero es que esa es una visión inmadura, ¿sí? Si el papá de los pollitos del apóstol Pablo dijo, mejor le sería no casarse, dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como enjaulamos a dos caídos, imagínense eso. Enjaulamos a dos caídos. Antes mucho cuento, eso funciona es porque... ¿Por qué funciona? Porque para los previos a la caída y para los posteriores a la caída, Dios estableció ese sistema, que es lo mejor que le puede pasar al hombre. Sea que si no hubiese caído, fantástico, pero como cayó, se complica, pero sigue siendo lo mejor. Pero se complica. ¿Y por qué la gente tiene esa percepción? O dicen, mi hogar no se va a comprometer, mi hogar no, y yo me meto con alguien y cualquier cosa y todo eso. Y luego tienen un lastre, un demonio en la casa. Y se meten en yugo desigual, peor todavía. Porque si con el yugo medio equilibrado la cosa es pesada, se meten en un yugo desigual es gravísimo. ¿Sí? Pero no le hacen caso a uno, porque no pueden predecir las cosas.
pero uno sí las puede predecir. Sí. Entonces, ¿por qué las puede predecir? Porque tiene la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué le puedo predecir? Que usted va a tener aflicción de la carne por no entenderse mucho con su esposa, con su esposo, a pesar de que se amen, ¿sí? Y toma tiempo, ¿sí? Hasta que eso muele tanto la rueda que uno ya termina, ¿sí?, funcionando. Ahora, esto no se lo van a decir en cualquier iglesia. Es que en la mayoría de iglesias tienen visiones humanizadas, humanistas, donde glorifican todo, ¿sí?, menos la palabra del Señor. Sea celoso con eso. Si va a ser celoso y precavido, porque muchos de ustedes, digamos, tienen estas ínfulas de que son muy cautelosos y que a mí no me van a engañar y que una cosa. Sea celoso con eso. Sí, ese es el valor de nuestra iglesia. Que aquí usted la sufre la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y con ella todas las explicaciones de las Escrituras en su favor y el mío. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted entienda, porque entender esto, pues cambia las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Uno puede predecir el comportamiento, ¿sí? Uno puede, digamos, considerar lo que el Señor nos muestra acerca del ser humano y saber qué esperar, con madurez, con un poquito de equilibrio. Y otras cosas sí se las va a ir enseñando la propia vida, ¿sí? Otras cosas. Pero lo más bonito es cuando uno va viendo la palabra de Dios cumplirse, cuando la conoce y la va viendo cumplirse, uno la va viendo cumplirse, ¿sí? ¿En qué? En su forma de describir al ser humano, ¿sí? ¿Cómo se comporta el ser humano alrededor del poder, por ejemplo? Eso está en la Escritura. ¿Cómo se comporta el ser humano alrededor de la ventaja? Cuando nosotros vivimos en ventaja, eso también nos hace operar de cierta manera, ¿sí? Por eso, ¿cuál era la rival? ¿Me recuerdan el nombre de la rival de Ana? Penina, ¿cierto? Y el caso de Raquel y Lea, hermanas de la misma sangre y todo, esas mantenían peleando. Pobre Jacob, hermano, ¿sí? Dura situación, mantenían peleando. ¿Por qué? Por la percepción de la ventaja. Porque el ser humano caído ni siquiera le es saludable estar en ventaja. Tal vez puede ser hasta más saludable estar en desventaja, porque ahí es donde posiblemente se acerca al Señor y se humilla, como Ana, que lloraba por su desventaja, lloraba por su impotencia, por su incapacidad de concebir. Sí, la afligía muchísimo esa situación. Ella lo que se hizo fue jugársela bien, porque en el caído, para el caído, la fe es donde mejor opera, delante de Dios y delante del ser humano. La fe en Dios, la fe a su palabra, ese lugar, es la posición donde mejor operamos, ¿sí?, los caídos. O sea, donde mejor podríamos operar, obviamente, ¿sí?, o donde se nos sugiere más exactamente nuestra operación. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? El caído, eso es lo que se salva del caído, es eso. Mire que el miedo y la cobardía, ¿no? La cobardía es algo que ha hecho que se reduzcan gigantes, ¿no? Por ejemplo, algo que ocurrió con Abraham y también ocurrió con Isaac, es que ambos mintieron respecto de sus esposas. En el caso de Abraham mintió acerca de Sara y en el caso de Isaac mintió acerca de Rebeca, porque tenían miedo y eran personas que operaban en la fe. Pero usted no va a dejar de ser caído, usted va a tener todas las condiciones personales dentro que lo hacen operar mal. Y ellos engañaron a esos dos reyes, ¿no?, donde estuvieron. ¿Por qué? Y uno dice, ¿pero cómo Abraham? ¿Y es justificado? Sí, porque el Señor lo que toma en cuenta como justicia es la fe, porque todo lo demás del caído, con eso no se compra nada de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tome nota de eso. Lo que toma en cuenta el Señor en el caído es la fe, porque con todo lo demás que dice al caído ser virtud o defecto o lo que sea, no se hace nada.
ni en Abraham. ¿Sí? Lo que toma en cuenta el Señor es la fe como justicia. Y lo mejor que puede hacer uno es ponerse en la práctica de la fe, que es homologada como justicia. Por eso dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo? Cuando usted cree en el Señor, cree en sus promesas, cree en sus advertencias, cree en su palabra. Eso ya con el Señor es lo que va a valer. ¿Sí? Eso es lo que va a valer. Porque si no, y eso es lo único que puede contener un poco su mala operación, su operación desde caído. Entonces, volvamos a Santiago 4:1, donde, como les dije al inicio, está la explicación de ¿qué? De las peleas. Una explicación concreta, puntual, ¿sí? Una explicación cerrada. Es como que si el escritor dijera, aquí va la explicación, dijéranla. Bueno, esta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? En otras palabras, ¿de dónde vienen los conflictos y peleas? Entonces, los conflictos y peleas entre pareja, hijos, todo eso. Uno se va dando cuenta que eso es constante, cotidiano, ¿sí? Es una lucha constante, ¿sí? Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, ¿qué significa eso? Dentro de nosotros hay unos deseos, hay unas inclinaciones, ¿sí? Que conflictúan mucho la psicología, conflictúan mucho a la persona. La ponen en una situación bien difícil, ¿sí? Estas cosas se suelen sentir más en compañía, pero no significa que el que esté solito viva libre de conflictos. Vive atribulado también, vive conflictuado, ¿sí? Con deseos egoístas, con frustraciones, con resentimientos, con envidias, con infinidad de situaciones internas. Estos deseos carnales, sensuales, estos también son un gran problema, porque por esos deseos carnales y sensuales es que se toman malas decisiones en muchas ocasiones. Todo eso funciona así. Entonces dice, las peleas, ¿por qué se pelea por lo general? ¿Sí? Ahora, hay un tema aquí que quiero pasar haciendo como un paréntesis y aclaratorio. Es decir, en el caído, la disensión es necesaria, ¿sí? Pero la disensión es una cosa y la pelea es otra. Dice la palabra del Señor, porque es necesario que haya disensión entre vosotros para que se manifieste los que son aprobados. Si disentimos respecto de una cosa u otra, tiene que haber uno que esté en lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber uno. A veces puede que los dos estén equivocados o más de uno, pero el caso es que la disensión es necesaria. Pero la pasión, lo que aquí refiere como la pasión, hace que el ser humano se inquiete y puede llegar hasta imponer su punto de vista, puede llegar hasta, obrar en violencia. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Esta palabra de Dios para todos me gusta mucho cómo lo dice esta parte. Dice, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Usted concéntrese en usted mismo, ya tiene esta verdad, ahora le toca irse a su casa y seguir funcionando como normalmente funciona. Y se va a dar cuenta que usted siempre está librando una guerra en su interior. Siempre hay cosas que desea, siempre hay cosas que está aspirando. Si está cerca del poder o de la visibilidad, se va a inquietar. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta de lo que lo conflictúa. Conózcase a la luz de la palabra. No hay nada mejor para usted desde joven que se conozca a la luz de la palabra. Yo, por ejemplo, me voy conociendo, ya más o menos sé, ¿sí? Yo ya sé más o menos cuándo y cómo comienzo a caminar cojito, comienzo a caminar tendiente al error y todo eso, ¿sí? Yo me he dado cuenta que mi mejor desempeño
es en la rutina, en la soledad, pero no en la soledad permanente, sino cuando, por ejemplo, estoy en mi casa, ¿sí? Y cuando estoy cerca y en meditación constante de la palabra. Porque toda esa guerra interna que tengo yo, que la tengo, esa que llama la palabra de Dios librando una guerra en mi interior, esa se calma con la verdad de la palabra de Dios. Comienzo yo a meditar en su palabra, a mencionar su nombre, a declarar su poder, a declarar mi confianza en Él, a bendecir a aquellos que viven alrededor mío, a bendecir. Mire, escúcheme bien, por favor, por favor. Cuando estoy solo, comienzo a bendecir a los que me sacan ventaja. Así es. Hasta el mismo presidente lo bendigo cuando estoy solito. ¿Sí? Digo, Señor, bendícelo, ayúdale, por favor, ayúdanos, ten misericordia de Colombia. Y todo, ahí es cuando yo, ¿sí? Cuando estoy en la quietud. ¿Sí? Por eso esa parte, digamos, de intimidad con Dios es tan valiosa. Yo honestamente le doy gracias al Señor por mi trabajo, porque me permite eso. Muchos de ustedes salen temprano en la mañana, vuelven, ¿a qué horas, mejor dicho? ¿A qué horas se ven al espejo de la palabra del Señor? Mucho favor que vengan acá y se los ponga yo delante, pero eso uno tiene que aprender a ver, ¿cuándo comienzo yo a operar mal? Eso sin mencionar los posibles defectos ya de orden meramente biológico. El pecado y la muerte, al entrar, también han marcado, digamos, o han abierto un canal para la entrada de defectos bien comprometedores, físicos, por ejemplo. Defectos que son las que al final nos hacen tener, o sea, enfermedades y cosas así. Les comento un caso. Yo conocí a una persona que tenía don profético. Un don profético que yo respeto, ¿sí? Y esa persona sirvió cerca de mí años. Y con respecto al don profético uno tiene que ser muy cuidadoso. Porque en muchas ocasiones la gente que dice, Dios me dijo, está hablando desde esa guerra interior. Qué peligroso, hermano. ¿Sí? Yo he visto mucha gente que se dice, tiene el título de profeta, que habla desde su guerra interna y es un peligro, ¿sí? Por eso tiene que ser discernido con la palabra, ojalá muy tratada la persona y ojalá muy sobria, porque eso sí es una cualidad que se debe buscar en los que funcionan en la iglesia, ¿no? Pues en el caso de esta persona ocurría lo siguiente, y era que tenía un don profético que yo aprendí a respetar porque le vi que sí, o sea, las cosas de él sí se cumplían, la verdad, se cumplieron. Un par de veces se cumplieron y yo cuando veía eso yo decía, Dios está hablando a través de esa persona. Pero tenía un problema también a la par. En su cuerpo convivía el don profético y convivía una enfermedad mental. Y para mí resultó ser un aprendizaje y con el paso del tiempo ir discerniendo cuándo era que hablaba Dios y cuándo era que hablaba él desde su locura, pues se pegaba unas alocadas tremendas. Y a veces el cambio era así, en segundos. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, comenzaba a escucharlo porque él siempre fue una voz cercana a mí, me decía palabras proféticas y yo lo escuchaba, porque es lo que debe hacer uno, escuchar y ver y discernir. Yo me voy a mi casa y la palabra del Señor me confirma, me hace desechar lo que algún profeta me ha dicho, ¿sí? Y yo decía, sí, ahí está. Y de repente comenzaba a hablar con otras cosas. Ya desconectaba, como quien dice, desacoplaba el don, pero no voluntariamente, sino que ya Dios no hablaba y desacoplaba el don y quedaba hablando él. Entonces yo le decía el nombre, le decía, ¿te tomaste la pastilla? ¿Sí? Me decía, no, corre, tómate la pastilla, porque ya lo aprendí a conocer. ¿Sí? Imagínese uno hablando desde la guerra interna.
Por eso es que yo, por ejemplo, para venir acá, yo tengo que estar fuerte espiritualmente. Tengo que haber apaciguado mi guerra interna. Sí. Tengo que decirle, Señor, toma tu palabra y habla tú y transmite tu verdad y da tus explicaciones. Que mi batalla, mi experiencia solo salga si tú la consideras necesaria, y eso poco sale, ¿sí? De vez en cuando, pues. Porque usted dice, y el pastor tiene una guerra interna, como dice acá, librando una guerra en su interior. Todo el tiempo es librando una guerra en mi interior. ¿Contra qué? Usted me dice, contra mis malos deseos, mis temores, contra mis pecados, mis concupiscencias. ¿Sí? Libro una guerra con diferentes aspectos pecaminosos de mi interior, muy característicos míos. Usted tiene que identificar eso. Conocerse usted, conocerse a la luz de la palabra. Sí. Por eso cuando uno ya se conoce, uno no pretende impresionar a Dios, se acerca humillado delante de Él. Usted también libra una guerra interna con sus padres, con su madre, con su hermano o hermana, con la iglesia. Usted está en una guerra interna en este momento, pensando mal de los que están aquí. Y me dice, pero, oiga, pastor, pero usted sí salió el peor, ¿no? No, mire, le explico. ¿Sabe? Hay un pasaje que lo explica muy bien. Y no va a dejar de ser así. Tito 3:3 dice, ¿cómo mantenemos toda esta guerra interna en orden? Solamente sujetándonos a la palabra, es la única manera. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Pero eso el apóstol Pablo lo está diciendo en un sentido alentador, porque al mismo tiempo le está llamando la atención a través de Tito a los lectores. Éramos, lo dice, ¿sí? Pero obviamente eso sigue estando en nosotros. Éramos en otro tiempo insensatos, eso puede estar presente. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, este es el problema, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. ¿Usted cómo se da cuenta su proceso de maduración en el camino de la fe, en que estos rasgos están cada día más débiles en usted? Estos rasgos, cada día más, cada año más, ¿sí? Estos rasgos del carácter del caído, porque cuando dice éramos está refiriéndose al carácter del caído, básicamente. ¿Cómo es el caído? Mire, los caídos, ¿cómo somos los caídos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Ahí están las esclavitudes sexuales de cada cual. Ahí están las mentiras de todos los días de cada persona. Ahí están presentes, ¿sí? Eso sin mencionar otros patrones de comportamiento aberrantes, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que se complace en ver sangre derramada. Es algo, uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, a eso se refiere. Deleites diversos. Viviendo en malicia, así vive el caído. Viviendo en malicia y envidia. ¿Cómo es el caído? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a estar en una reunión social y si usted no tiene nociones de la palabra, usted no va a saber entender las situaciones de su interior y de las demás personas. Pero cuando las vas conociendo, estas verdades, uno sabe, eso es lo que somos realmente, ¿sí? Ahora, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, no hay problema. Nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Entonces, ¿qué pasa con el regenerado? Una cosa es el caído
Otra cosa es el que nunca ha caído, ¿sí? Que eso es preadámico, básicamente el tiempo en el que Adán no cayó. Y luego viene el otro caso, el caído regenerado. El caído regenerado le comienza a aparecer un rasgo de comportamiento diferente. Rechaza, por ejemplo, sus deleites diversos de antes, los rechaza, ¿sí? Cuando una persona realmente se convierte, deja atrás todo lo que le era caracterización de su vida, de su deleite, de su pasión. Algunos han dejado aspiraciones pecaminosas, otros han dejado vicios. Así funciona. Entonces usted se va dando cuenta de que entre más fuertes están esos rasgos del carácter, más de los del caído, usted tiene que ir el trato del Señor ayudándole allí. Y el proceso que aquí se habla, o el episodio más exactamente, porque eso ocurre inmediatamente de la regeneración, va a ser una diferencia. ¿Sí? Entonces, si en la familia mantienen peleando, si en la familia mantienen teniendo conflictos, te ve a los niñitos peleando por los juguetes, a los padres todo, peleando unos con otros, las herencias pelan el cobre de todos. Sí, usted está, por lo menos ya tiene la respuesta, usted dice. ¿Ahí qué pasa? Las pasiones que combaten en nuestros miembros. ¿Sí? ¿Un ungido puede tener pasiones? Claro que sí. Elías era un hombre ungido y era sujeto a pasiones. ¿Sí? Nosotros estamos sujetos a pasiones y el único antídoto para eso es sujetarse a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Pero usted va a operar en esa situación. Entonces uno ya sabe por qué es que esta humanidad no puede ponerse demasiado buena. ¿Sí? La familia lo vive, y es que todos los momentos están a un puntico, a una palabra del colapso. Es tremendo. ¿Sí? La tranquilidad que se vive en una casa se puede alterar con una palabrita, con un gesto. Es dar un clic nomás en el sentido en el que el carácter del hombre lo lleva, el carácter de los caídos que viven bajo un mismo techo. Peligro. ¿Sí? En la iglesia debe ser un lugar donde se fomenta la sobriedad en todos los sentidos. ¿Sí? Se fomenta la sobriedad. Yo estoy de acuerdo, hay momentos donde nos emocionamos y todo eso, donde hay momentos de euforia, donde hay momentos de algarabía y todo eso, pero realmente el lugar más seguro es cuando la iglesia está en sobriedad, ¿sí? Donde estamos en la rutina, donde estamos ceñidos por la palabra, ¿sí? Donde no hay gritos, digámoslo así, donde no hay desorden. Por eso dice la palabra de Dios que debe hacerse todo decentemente y con orden. Como aquí, pues, ¿sí? Que gracias al Señor se ha permitido eso. ¿Sí? Porque si uno tiene pasiones desordenadas y está sujeto a pasiones y la gente se deja mover por eso, es un peligro. Es un peligro. Entonces, ¿cómo controlamos las peleas, por ejemplo? Apaciguando la guerra interna. La guerra interna se apacigua solamente con lo que está escrito en el Salmo que vimos hace un tiempo. Solo en Dios está callada mi alma. ¿Sí? Vamos a buscarla. Sí. En el Salmo 131. Pero antes me sale aquí en mis notas, ¿no? De hace tiempo, me sale Proverbios 14:30 y tiene que ver con esto. Tal vez nos quedamos con ese. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Cómo se gana la guerra con las pasiones? Apaciguando la guerra interna. Y la única manera de hacerlo, la única manera de ganar esa guerra interna dentro de uno es, digamos, sujetándose al Señor, como dice aquí.
¿sí? Apaciguarlo, calmarlo. Hay unos salmos hermosos, por ejemplo, el que dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa guerra usted la tiene que ganar. Si no, hay gente que dice, ore, pastor, porque me he sentido mal, todo eso. De hecho, en estos días, alguien me llamó y me dice, es que me siento mal, me siento deprimido. Y le he pegado una regañada, ¿no? Porque la generalidad de la consulta, yo veía un extravío tremendo en su forma de entender las cosas. Y yo le dije, tú tienes que arreglar esto y arreglar esto otro, y estás operando mal y yo no te veo congregarte y luego me llamas, eres incoherente por todo eso, porque él me dio como la posibilidad de hablar y él lo recibía. ¿Sí? Y yo cuando colgué dije, no, pues ese pobre deprimido y con una batalla interna, yo lo dejé peor. Y ayer vino y me dijo, se acercó y me dijo, pastor, gracias, le dijo, porque me he sentido mejor. ¿Sabe que yo le ayudo a usted cuando le silencio esa batalla interna? Le silencio, le callo, lo apaciguo y le digo, quieto, conozca al Señor, honre al Señor, ¿sí? Entonces usted dice, me he sentido mejor, claro, pues que le pegamos una amarrada a esas pasiones que tú tienes, y eso hay que hacerlo cotidianamente, uno tiene que hacerlo, ¿sí? Cuando uno viaja o se mueve o pasan los días, las semanas, todo eso, uno tiene que volver y coger al viejo hombre, al caído, y amarrarlo con sus pasiones y decirle, estamos en servicio del hombre regenerado que vive en nosotros, estamos en servicio del Espíritu Santo de Dios y del Espíritu regenerado, en servicio de eso estamos. Y ahí recién comienza a marchar uno en la militancia y podría tener cierta homogeneidad, digámoslo así, ¿no? Pero usted va a tener pleitos hasta el día que se muera, eso sí, interno. Batalla interna la va a tener hasta el día que se muera. La cosa es no operar desde la condición de caído, sino buscar lo que dice la palabra, ¿sí? Con esto los dejo. Este pasaje que les voy a citar es el qué hacer con esa verdad, ¿no? Efesios 4, 22. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. ¿Recuerdan que yo utilicé esa palabra a lo largo de toda la prédica? Viciado. Operamos viciadamente, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, otra forma de luchar en esa batalla interna es renovar en el espíritu de nuestra mente. Nuestra actitud tiene que ser dictada por las palabras de la verdad. Y dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre, dirá alguno? El regenerado. Usted, si ha creído en el Evangelio, su espíritu ha sido regenerado, ha sido resucitado. Si ha creído el Evangelio, eso es el nuevo nacimiento. Si no, usted es más de lo mismo, un nuevo religioso más, quizá fanático, que va a ir al infierno sin remedio. Pero si usted ha creído el verdadero Evangelio, usted ha nacido de nuevo, usted tiene un nuevo hombre, del cual hay que vestirse intelectualmente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, uno que tiene que hacer, desechar la mentira, ¿sí? Y muchas otras cosas que ya las va desarrollando en ese pasaje. Vamos a orar.